Dewey has chosen our sixth visit. Bienvenido a Oscro, y hoy estamos contando las cosas más graciosas que te perdiste en la trilogía de The Naked Gun. Nos limitamos estrictamente a las películas aquí, lo que significa, lo sentimos, fans, que no habrá lugar para la breve pero brillante serie de TVU Police Squad. Suelta tu arma. La idea de Norberg de una misión sigilosa, digamos que no es exactamente James Bond. En la escena inicial se cuela en el barco panameño I Love You, todo equipado para derribar a una red criminal. Pero en lugar de hacer una entrada limpia, embiste la puerta y le patea un agujero directo. Si miras la escena con atención, puedes ver que la puerta tiembla por un segundo antes de ceder, como si incluso el set no estuviera seguro de si derrumbarse o resistir a toda costa. Y por supuesto, esa pausa extra les da a los villanos más que suficiente tiempo para armarse. Adiós al elemento sorpresa. Lo más gracioso es que Norberg sigue intentando actuar como si tuviera el control. Con la pistola levantada grita, ¡suelta tu arma! Throw down your guns. Como si su torpe entrada no hubiera anunciado ya a todo el barco que está fuera de su liga. Es la fórmula perfecta de The Naked Gun. Construir una situación tensa y seria, para luego destruirla al instante con slapstick y falsa confianza. Este pequeño momento es fácil de pasar por alto porque sucede muy rápido, pero una vez que lo notas, te das cuenta de que marca el tono de todo el personaje de Norberg. El pobre siempre está a medio segundo del desastre, y nunca lo sabe del todo. Plan malvado. Todo gran villano necesita un plan diabólico, pero en The Naked Gun, Vincent Ludwig no solo tiene un plan, sino la forma más caricaturescamente complicada de llevarlo a cabo. En lugar de, ya sabes, contratar a un asesino profesional, Ludwig decide que la mejor manera de acabar con la reina de Inglaterra es a través de control mental. Sí, su gran plan malvado es básicamente, ¿y si hipnotizo a personas al azar para que hagan mi trabajo sucio? En algún lugar, un villano de Bond está mirando esto y diciendo, demasiado, hermano. Si miras la escena, Ludwig presenta su plan maestro con la cara seria de un hombre, explicando su portafolio de acciones, lo que lo hace aún más gracioso. Está totalmente convencido de que puede programar a los seres humanos como si fueran cintas de VHS, y el hecho de que su arma secreta parezca un viejo control remoto de TVU solo añade más al chiste. Imagínate asesinar a la realeza con algo que parece sacado de la sala de tu abuela. Es una parodia perfecta de esos planes demasiado complejos de los villanos de cine. En vez de intimidante, Ludwig parece el tipo que quería ganar la feria de ciencias, pero pensó, dominar el mundo servirá. Tiroteo disco. Solo en The Naked Gun, un simple flashback podría convertirse en un tiroteo al estilo Saturday Night Fever. Cuando la historia de Tanya Peters nos transporta a los años 70, se nos regala uno de los flashbacks más extraños y graciosos de la historia del cine parodia. Frank suelta casualmente la frase, el gran tiroteo disco. Don't you remember back in the 1970s? The big disco shootout. Y de repente viajamos a una era de poliéster, luces estroboscópicas y más fijador para el cabello que en un salón moderno. La sola imagen de Leslie Nielsen y George Kennedy entrando a una discoteca con pantalones de campana y camisas abiertas ya es oro puro de la comedia, pero no se detiene ahí. En lugar de infiltrarse o montar una clásica vigilancia, irrumpen directamente en la pista de baile, armas en mano, mientras Stayin' Alive de los Bee Gees mantiene a la multitud bailando. Los extras se lo toman tan en serio que siguen bailando como si nada mientras los disparos estallan a su alrededor. Un detalle que podrías perderte la primera vez. Frank es tan rígido en sus movimientos que casi parece que intenta camuflarse fingiendo que el tiroteo forma parte de la coreografía. Ed, mientras tanto, parece menos un policía y más un papá arrastrado a la pista en una boda. If you don't mind now, I got a rump of lamb to put in the oven. Frank. Bend over. Las operaciones encubiertas ya son arriesgadas, pero déjaselo a Frank Drebin para convertir un tenso operativo carcelario en la preparación de un chiste malo. Pick it up for me. Would you love her? No problem. En The Naked Gun, Frank termina encerrado cara a cara con el jefe mafioso Rocco Dillon y un preso llamado Tyrone. Suena a momento serio, hasta que Frank abre la boca. Cuando Rocco se inclina para susurrar, la historia de cobertura de Frank toma un giro muy incómodo. Se presenta con el alias Bend over. Agáchese. Pausa. Todos saben que el chiste viene,
pero nadie está listo cuando llega. Aún más gracioso, Nielsen lo dice con total seriedad, como si diera su nombre en una reunión de padres y maestros. Esa entrega tan seria hace que el gag funcione 10 veces mejor. Si miras la escena, puedes ver a O.J. Simpson, Nordberg, luchando por no reírse en segundo plano, y la reacción de Tyrone lo vende aún más. La mirada que le lanza a Frank es puro ¿en serio ahora? Es uno de esos detalles fugaces que demuestra que hasta los extras estaban dentro del humor tanto como los protagonistas. Escena en el hospital. Interrogar testigos en el hospital es material básico de detectives, pero cuando el que hace las preguntas es Frank Drebin, se convierte en una clínica de comedia. Después de que Nordberg termina hospitalizado en The Naked Gun, Frank pasa a visitarlo para recabar información. Lo que debería haber sido un chequeo serio se convierte en una de las actualizaciones médicas más incómodas que escucharás. Cuando Frank le pregunta a la enfermera por el estado de Nordberg, ella recita una lista interminable de lesiones: piernas rotas, brazos fracturados, quemaduras graves y hemorragia interna. En cualquier otra película sería trágico. Aquí es tan absurdo y se dice con tanta normalidad que resulta hilarante, como si hablara de una lista de compras. Frank, imperturbable, asiente como si le hubiera dicho que Nordberg tenía un simple resfriado. Uno de los detalles más graciosos viene de la actuación de Nielsen. Nordberg. It's me, Frank. No exagera, lo hace pequeño. Ese asentimiento y su «no es tan grave», en tono casual, hacen que toda la escena funcione. El contraste entre la descripción horrenda de la enfermera y la total falta de alarma de Frank es donde explota la comedia. Si vuelves a mirar la escena, notarás cómo los extras en el fondo se mantienen rígidamente profesionales, casi como si retaran al público a no reír. Y cuando Frank finalmente revisa a Nordberg en persona, la comedia física se dispara. Mecanismos de la cama, sueros y la tortura accidental de un hombre que ya está sufriendo. Una bola de nieve de humor físico, todo provocado por una sola pregunta. Himno nacional. Los eventos deportivos siempre comienzan con un cantante entonando el himno, un momento orgulloso y patriótico. Pero en The Naked Gun, el orgullo se convierte rápidamente en pánico cuando el teniente Frank Drebin toma el micrófono. Después de noquear a Enrico Palazzo, un cantante de ópera ficticio, Frank se disfraza como un pobre tipo y se ve obligado a interpretar el himno nacional frente a un estadio lleno. Desde la primera nota sabes que habrá problemas. Leslie Nielsen se inclina hacia el micrófono y procede a destrozar la canción. Su ritmo está desfasado, su voz oscila entre graznar y gritar, y sus intentos de alcanzar las notas altas suenan como si alguien estuviera estrangulando una sirena de niebla. La multitud está horrorizada, pero lo mejor es cómo Nielsen lo interpreta con total seriedad. Canta con todo su compromiso, como si creyera que lo está haciendo perfecto. Si miras la escena con atención, notarás extras entre el público luchando por no reírse, especialmente cuando Drebin alarga la tierra de los libres como si estuviera tratando de terminar un maratón. La orquesta detrás de él luce igualmente atónita, pero trata de seguir el ritmo, lo que hace que el desastre sea aún más gracioso. La comedia no surge solo del mal canto, sino del contraste. El himno nacional se trata como algo sagrado, intocable. Verlo destrozado de esta manera en un escenario tan serio es oro puro de la parodia. ¿Y el remate? Una vez que Frank finalmente termina, la multitud aplaude como si nada inusual hubiera pasado. Gemelos, cufflinks. En la mayoría de las películas policíacas, el laboratorio presenta gadgets que realmente ayudan en el trabajo. En The Naked Gun, la gran revelación son unos gemelos. No elegantes, no estilosos, sino armados con diminutos dardos tranquilizantes. Imagina ir a una boda y tranquilizar accidentalmente al novio durante los votos. La demostración, por supuesto, sale mal de inmediato. En lugar de mostrar su ventaja táctica, los gemelos derriban al propio Frank Drebin, un dardo en el cuello y cae como un saco de papas. Y cuando finalmente despierta, su primera preocupación no es la experiencia cercana a la muerte, sino que su traje quedó un poco arrugado. Solo Frank trataría de ser tranquilizado como si fuera un mal servicio de tintorería. Lo absurdo no termina ahí. Este es el mismo laboratorio que orgullosamente muestra el zapato suizo de ejército, un mocasín lleno de más gadgets que un cajón desordenado. Súmale el análisis de fibras que revela que la chaqueta de Nordberg estaba cubierta con heroína y parece menos una presentación científica que una noche de micrófono abierto para inventos terribles. Now that you mention it,
Here's something we developed only yesterday. Ataque con almohada. Nada dice drama de alto riesgo, como un asesino hipnotizado en una habitación de hospital. Pero esto es The Naked Gun. Así que en lugar de un tenso enfrentamiento de thriller, tenemos una de las peleas más ridículas jamás filmadas, con plumas volando por todos lados. En esta escena, un médico ha sido hipnotizado para matar a un paciente, preparando lo que debería ser una ejecución a sangre fría. El giro, su arma elegida no es una pistola ni un bisturí, sino una almohada. Sí, intenta sofocar a la víctima como un villano de telenovela. Solo que aquí, todo se convierte rápidamente en absurdo. Frank Drebin y su equipo irrumpen para detener el ataque, pero en lugar de someter al doctor de inmediato, todos terminan atrapados en una pelea de almohadas en toda regla. Un detalle que lo hace aún más gracioso es el diseño de sonido. My pleasure. Actually, a fan of the Naked Gun pictures. Thank you. Renewing old acquaintances. Remember back in Saturday Night Oh, that's Live? right. Cada golpe de almohada suena con un thwomp exagerado, convirtiendo un intento de asesinato en pura violencia de caricatura. Y Frank, fiel a su estilo, reacciona con total seriedad, luchando contra una almohada como si fuera el arma más peligrosa del mundo. Conferencia de prensa. Déjaselo a Frank Drebin para convertir una conferencia de prensa real en la pausa de baño más embarazosa de la historia del cine. Protecting the safety of the Queen is a task. Cuando la reina Isabel visita Los Ángeles, el escuadrón de policía recibe la tarea de mantenerla a salvo, lo que suena como la oportunidad perfecta para que Frank brille. En cambio, bebe un vaso alto de agua de más y demuestra que los micrófonos realmente pueden captar todo. Al principio, todo marcha con normalidad. La alcaldesa y los dignatarios se dirigen a la prensa con Frank parado tranquilamente al lado. Pero en el momento en que se disculpa para ir al baño, comienza la comedia, porque, por supuesto, Frank olvida apagar su micrófono. Lo que sigue es la sinfonía de baño más larga, ruidosa y ridícula del mundo. Al mirar la escena, And we can all take pride that the Queen has chosen our sixth visit. la genialidad está en los detalles. Cada chirrido, salpicadura y eco están exagerados a niveles caricaturescos, como si estuviera vaciando no solo una vejiga, sino una piscina entera. Las reacciones son aún mejores. Los periodistas se retuercen en sus asientos, la alcaldesa intenta continuar con el discurso, y la reina permanece congelada en horror real, mientras el sistema de sonido amplifica el concierto de Frank. Y justo cuando piensas que no puede empeorar, Frank empieza a tararear para sí mismo a mitad del proceso, agregando acompañamiento musical a la locura. Es slapstick, es grosero y es completamente inolvidable. El hombre del momento. Frank Drebin regresa a casa desde Beirut, esperando una bienvenida de héroe. Los reporteros se amontonan, las cámaras destellan, y en la mente de Frank, los titulares ya están escritos. Drebin salva el día. Agradece con orgullo a todos, convencido de que la prensa ha estado esperando toda la semana solo para escuchar sobre sus hazañas. Luego llega la sorpresa. Un reportero pregunta si es cierto lo que escribió sobre Victoria. De repente, Frank se da cuenta de que esta conferencia de prensa no trata sobre Beirut en absoluto, sino sobre su vida amorosa. Otro reportero remata, confirmando que Victoria se escapó con otro hombre, se casó y luego se separó. Frank fuerza una sonrisa tensa y murmura: así es la vida. Pero casi puedes escuchar cómo se desinfla su ego. En lugar de héroe nacional, el titular parece más bien policía local abandonado. Otra vez, y cuando alguien sugiere que solo está allí por una noticia caliente, Frank responde indignado: ¿Noticia caliente? ¡Yo soy la noticia! Pero luego lo golpea la realidad. Aparece Weird Al Yankovic, y la estampida de periodistas deja a Frank en el olvido. Para un hombre que pensaba ser el hombre del momento, Frank descubre rápidamente que apenas alcanza a ser el hombre del minuto. Recepción de la reina. Las galas de la alta sociedad se supone que deben ser elegantes, con clase y llenas de dignidad. Así que, naturalmente, cuando Frank Drebin aparece encubierto en la recepción de la reina Isabel, todo se convierte rápidamente en un caos absoluto, haciéndose pasar por un árbitro, porque aparentemente ese es el mejor disfraz para un evento de etiqueta. Frank está en máxima alerta por un intento de asesinato. Desafortunadamente, sus instintos son tan malos como su coartada. Las cosas se vienen abajo en el momento en que ve a un hombre con lo que parece un mosquete. Sin pensarlo, Frank salta a la acción, y por acción queremos decir que embiste a la propia reina de Inglaterra,
deslizándola a través de una mesa de banquete frente a invitados horrorizados y cámaras parpadeando. Es uno de esos momentos perfectos de The Naked Gun, donde la preparación grita «thriller de espías», pero el resultado parece más bien lucha libre profesional en una cena de estado. Al mirar de cerca la escena, la comedia física es increíble. La doble de la reina hace un recorrido completo sobre la mesa, destrozando platos y centros de mesa, mientras Frank corre detrás de ella, como si acabara de hacer la peor jugada de fútbol americano del mundo. Mientras tanto, el supuesto asesino se queda parado con nada más que un accesorio de escenario, probablemente preguntándose cómo este lunático logró pasar la seguridad del palacio. Control de seguridad. La seguridad estilo aeropuerto se trata de precisión, profesionalismo y mantener al público seguro. Pero cuando Frank Drebin está de guardia, rápidamente se convierte menos en seguridad y más en slapstick. En uno de los gags más subestimados de The Naked Gun, Frank toma su turno como inspector de seguridad, y naturalmente, todo se descarrila en tiempo récord. En lugar de usar el detector de metales correctamente, Frank convierte el trabajo en una especie de espectáculo raro. Agita la varita como un director de orquesta, hace sonar pitidos al azar en personas claramente inofensivas, e ignora por completo a las que sí parecen sospechosas. Al ver la escena, notas cómo cada inspección se vuelve más ridícula, desde palpar brazos en ángulos absurdos hasta revisar áreas en las que ningún oficial debería meter mano. Lo más gracioso quizás sea la total falta de conciencia de Frank. No parece darse cuenta de que su técnica no tiene sentido. Cuando el escáner suena, él luce tan confundido como la persona a la que revisa, y luego sigue como si hubiera resuelto un gran crimen. Su seriedad solo aumenta lo absurdo, porque en el mundo de Frank, la confianza basta para parecer oficial, sin importar lo inútil de sus acciones. Otro gran detalle: los extras que son revisados actúan totalmente en serio. Algunos lucen incómodos, otros perplejos, pero ninguno rompe el personaje, lo que hace que las torpezas de Frank sean aún más graciosas. Es la fórmula clásica de The Naked Gun: tomar una situación real que todos conocen y voltearla de cabeza con la única interpretación de Drebin, una rara pluma samurái. Algunas películas muestran joyas invaluables o reliquias sagradas. The Naked Gun nos da una pluma, pero no cualquier pluma, sino una rara pluma samurái, obsequiada por el emperador Hirohito en persona. Suena elegante, incluso misteriosa, hasta que te das cuenta de que este artefacto indestructible está a punto de encontrar su final de la forma más absurda posible. El científico que presenta la pluma la ensalza como si fuera el santo grial de los artículos de oficina. Recalca que es indestructible, inmune a todo, una pieza impecable de artesanía que simboliza honor y resistencia. El detalle: tiene una pequeña debilidad: el agua. Exacto, la pluma puede resistir cualquier cosa, excepto la sustancia más común del planeta. La seriedad imperturbable de Nielsen es el verdadero remate aquí. Trata la revelación con total solemnidad, asintiendo como si le hubieran entregado un dispositivo para salvar al mundo. Pero la comedia funciona porque la lógica se derrumba al instante. Un arma indestructible en todo sentido excepto por la lluvia, un café derramado o alguien lavándose las manos. Eso no es tecnología de punta, es un accidente esperando ocurrir. Aún más gracioso, el científico no presenta esta falla como un problema, simplemente la menciona, como si ser derrotado por agua fuera una nota al pie menor. Frank, por supuesto, lo acepta sin dudar, porque en su mundo, la mala lógica sigue siendo buena policía. Cosas vencidas. Los detectives suelen llegar a casa después de un largo día para servirse un trago fuerte o reflexionar sobre un caso. Frank Drebin abre el refrigerador y encuentra una escena de crimen ahí dentro. En uno de los gags fugaces de la película, Frank finalmente regresa a su departamento solo para darse cuenta de que todo en su cocina está más que pasado de fecha. En lugar de un solo cartón con moho o una manzana podrida, el chiste se multiplica al estilo clásico de The Naked Gun. Prácticamente cada artículo que saca lleva meses vencido. Leche que parece cemento, comida tan descompuesta que probablemente califica como residuo peligroso. Es un estilo de vida de soltero llevado al extremo de caricatura. El gag funciona porque Frank lo trata como si no fuera nada raro. No se sorprende, ni se asquea, ni lo tira. Simplemente lo observa y sigue adelante, como un hombre revisando su correo. Los detalles son donde brilla el humor. Una de las etiquetas no solo está vencida, sino que tiene años de caducidad, lo que hace pensar si el refrigerador de Frank ha estado funcionando como excavación arqueológica. Y la interpretación de Leslie Nielsen lo hace aún mejor. Ese gesto impasible, como si descubrir lodo tóxico en la despensa fuera simplemente otro martes. Choque de auto.
En las películas de acción, un choque de auto es la oportunidad para grandes explosiones y acrobacias dramáticas. En The Naked Gun, es la oportunidad para que la bolsa de aire se convierta en la verdadera estrella. Después de uno de los inevitables desastres al volante de Frank Drebin, el auto se estrella contra un muro. Esperas escombros, tal vez humo, Frank saliendo con un gemido. En cambio, la bolsa de aire se despliega y al instante toma control de todo el gag. En lugar de inflarse simplemente como en la vida real, esta bolsa se expande con tanta fuerza que atrapa a Frank como si fuera un globo humano. Lo que debería ser una medida de seguridad se convierte en un oponente de lucha libre, tragándoselo entero mientras él se agita sin esperanza. Es comedia física en su forma más simple, sin diálogo, sin preparación, solo un hombre adulto perdiendo una pelea contra su propio sistema de seguridad. Lo que lo hace funcionar es el compromiso absoluto de Nielsen. Se revuelca con total sinceridad, como si este cojín inflado fuera una amenaza seria. La bolsa de aire exagerada parece menos un accesorio de auto y más un monstruo de serie B, solo que más gracioso porque Frank lo enfrenta como si fuera un combate de vida o muerte. Y aunque el choque en sí dura apenas un segundo, las consecuencias se alargan lo suficiente para venderlo ridículo. En lugar de salir tambaleándose pero vivo, Frank tiene que pelear con su auto antes de siquiera pensar en perseguir sospechosos. Dilema. Las historias de detectives adoran mostrar al héroe caminando por las calles, perdido en sus pensamientos, luchando con las grandes preguntas del caso. En La pistola desnuda, Frank Drebin hace exactamente eso, excepto que su caminar noir rápidamente se convierte en un recorrido de obstáculos slapstick. Mientras Frank habla consigo mismo, tratando de armar el misterio, la cámara lo sigue como si estuviera montando un monólogo de detective privado al estilo más crudo. El tono parece completamente serio, pero el fondo es cualquier cosa menos eso. Cruza el tráfico sin mirar, tropieza con peatones y casi provoca accidentes. Todo mientras permanece encerrado en su propia narración. Es el tipo de escena que al principio parece familiar, el detective solitario resolviendo un caso, hasta que te das cuenta de que la ciudad se desmorona a su alrededor. La parte más graciosa es la absoluta inconsciencia de Frank. Mantiene una zancada rígida y el ceño fruncido, convencido de estar entregando el próximo gran discurso noir, mientras todos los demás pagan el precio de su visión de túnel. Si pausas la escena en cualquier momento, verás extras haciendo muecas, conductores girando bruscamente el volante y Frank apartándolos como si ni siquiera existieran. Adelante, Stephanie. La mayoría de la gente recuerda su primera clase de manejo como algo estresante. Para Stephanie, se convierte en un derbi de demolición, con un profesor tan calmado que roza lo psicótico. En una de las secuencias más inspiradas de La pistola desnuda, Frank Drebin salta al auto de una alumna en plena lección, apropiándoselo para una persecución a toda velocidad. El giro, el instructor, interpretado por el legendario John Houseman en su última película, decide que es el momento perfecto para seguir enseñando. Mientras Stephanie avanza a toda velocidad por la calle, rompiendo vidrios y obligando a los peatones a lanzarse fuera del camino, Houseman jamás pierde su tono compuesto y correcto. Da indicaciones como si enseñara estacionamiento en paralelo en lugar de supervisar un crimen en curso. Gira a la derecha. Muy bien. Ahora extiende tu brazo. Tu dedo medio. Excelente. El contraste entre el caos afuera y su instrucción digna adentro es el núcleo del gag. Nielsen suma a la locura con su habitual autoridad inexpresiva. Frank trata a Stephanie como una policía honoraria, gritándole que persiga a los criminales mientras ella obedece dócilmente, sin darse cuenta de que está rompiendo la mitad de las leyes del manual de tránsito. El coche atraviesa intersecciones, esquiva camiones por un pelo y finalmente irrumpe en un depósito de fuegos artificiales, que, naturalmente, explota en puro espectáculo. La genialidad de esta secuencia radica en la escalada. Comienza como una comedia incómoda, una persecución durante una lección de manejo, y se transforma en uno de los montajes de entrenamiento más graciosos jamás filmados. Stephanie no está aprendiendo las reglas de la carretera, las está reescribiendo con Frank como su porrista. El sobre. Los premios de la Academia se supone que son la noche más glamurosa de Hollywood. En La pistola desnuda, 33 1/3. El insulto final se convierten en la base de uno de los planes de villano más tontos y divertidos jamás inventados. Cuando Frank Drebin finalmente arrincona al mafioso Rocco Dillon, se revela el gran plan: plantar una bomba dentro del sobre de mejor película y dejar que la tradición de Hollywood haga el trabajo sucio. Es una idea tan ridícula que casi suena genial. It's the bomb! Cada año, el sobre se abre frente a una audiencia mundial,
garantizando el impacto máximo, pero al mismo tiempo es hilarantemente impráctico. Just logically. You're the psychotic, you should have the envelope. I should have the gun. Frank? Imagina basar todo tu imperio criminal en el momento exacto de una entrega de premios. ¿Qué pasa si el presentador se equivoca? ¿Qué pasa si lee la tarjeta equivocada? Hollywood ya tiene suficientes problemas eligiendo la mejor película sin añadir explosivos a la mezcla. Lo que vende la escena es lo serio que todos se lo toman. Rocco explica el plan con toda la gravedad de un villano, como si estuviera revelando un arsenal nuclear en lugar de un set de papelería con trampa. Frank, por supuesto, escucha con atención, asintiendo con su típica convicción despistada, como si se tratara del esquema de asesinato más razonable del mundo. El remate es que convierte los Oscar en una parodia de sí mismos. La ceremonia ya tiene fama de ser exagerada, dramática y propensa al desastre. Esto solo lo lleva a niveles de caricatura. Años antes del famoso error de sobre en 2017, La La Land, ¿alguien? La pistola desnuda ya había imaginado al sobre como el objeto más peligroso de Hollywood. I've learned my lesson. And even though it may be too late for me, I want all you ladies out there to remember something. La silla de ruedas. Nada dice policía responsable como cuidar a los heridos. Pero cuando aparece Frank Drebin, la simpatía suele traer daños colaterales. En uno de los gags más escandalosos de la película, Frank termina en lo alto de una escalera con un hombre en silla de ruedas. Y por supuesto, el desastre está a un solo empujón. Sucede rápido. Frank, torpe como siempre, accidentalmente le da un empujón a la silla. En lugar de avanzar tranquilamente, el pobre hombre sale disparado por las escaleras como si compitiera en el derby de Kentucky. El público apenas tiene tiempo de procesar lo que ocurre antes de que el gag se multiplique, con la silla rebotando en cada escalón como un carrito de supermercado desbocado. La genialidad está en la reacción de Nielsen. No grita, no entra en pánico, ni siquiera corre tras la víctima de inmediato. Simplemente se congela con esa mirada inexpresiva perfecta, la clase de cara que dice, sí, eso pasó. Es el contraste entre la imagen horrible y la indiferencia casual de Frank, lo que lo hace hilarante en lugar de trágico. Y cuando la silla finalmente se estrella al pie de la escalera, la escena no se detiene para mostrar simpatía, simplemente continúa, como si estas cosas sucedieran todos los días en el mundo de Drebin. Es slapstick en su forma más descarada, tomar una situación con la que nunca deberías reír, interpretarla con absoluta seriedad y de alguna manera hacerla absurdamente graciosa. Suspensorio de Denver. Cuando se trata de gadgets policiales, James Bond recibe Aston Martins y plumas explosivas. Frank Drebin, él recibe el suspensorio de Denver. Y a diferencia de los dispositivos elegantes de Q, este no es sutil. Es un viaje garantizado a la sala de emergencias. El gag comienza durante un robo de auto rutinario, cuando un ladrón con mala suerte decide meterse con el tipo equivocado. Al principio, todo parece normal. Se sube, listo para robar el coche. Pero en el momento en que Frank activa el suspensorio de Denver, todo cambia. En lugar de alarmas o seguros, el auto responde con un chillido sacado de una película de terror, excepto que los gritos no provienen de Frank, vienen del ladrón. We call it the Denver jockstrap. Es una inversión absurda del tropo. En lugar de proteger el vehículo, el dispositivo va directo a la anatomía del ladrón. El chillido exagerado lo cuenta todo sin necesidad de mostrar nada. No hace falta un remate visual. El diseño de sonido hace todo el trabajo, y es brutal. Lo que lo hace aún más gracioso es la reacción de Frank. No se inmuta, no muestra compasión, y desde luego, no cuestiona la ética de la situación. Simplemente lo trata como una característica normal, como si alguien señalara que su coche tiene asientos calefaccionados. La aceptación inexpresiva de Nielsen eleva el gag de chiste vulgar a clásico de la pistola desnuda. Es corto, impactante e imposible de olvidar. El suspensorio de Denver quizás sea el único dispositivo antirrobo en la historia del cine que te hace reír y retorcerte al mismo tiempo. Gracias por mirar. ¿Qué momento de la pistola desnuda te hizo reír más fuerte? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más conteos divertidísimos.